Hay una profecía escrita en el libro de Isaías que revela la forma de pensar y de actuar de Dios. Y quiero que juntos la leamos en esta mañana. Dice el Señor: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Palabra de Dios, amén. La forma de actuar de Dios y de pensar de Dios supera nuestra razón humana. Va mucho más encima de lo que nosotros podemos organizar, planificar y ordenar en nuestro sistema cognitivo. Por eso cuando Dios irrumpe con un milagro, irrumpe con algo profético, irrumpe con un acto sobrenatural, algo del cielo viene a nuestra tierra, nos sentimos en un principio sorprendidos, pero también descolocados. Pero quienes tenemos el Espíritu Santo podemos discernir que lo que está sucediendo es algo de Dios y allí podemos arrebatar un milagro. ¿Cuántos me entienden? Muchas veces la ayuda que viene de Dios viene de la manera menos pensada y de quien menos te lo esperás o te imaginás. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Alguna vez te sucedió que la forma en que Dios se manifiesta en tu vida es totalmente opuesta a lo que vos estabas esperando? La respuesta de parte de Dios viene de la persona que vos menos te imaginás o de alguien que aún ni siquiera conocés. Pero Dios prepara el camino, entrecruza esas vidas, prepara el escenario y te coloca en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, si es que vos te dejás guiar por Él, para que lo que está en el cielo venga sobre tu vida, se desate la bendición de Dios. Si nunca te pasó, quiero decirte que en algún momento te va a pasar, porque Dios obra así. Dios no obra conforme a nuestros pensamientos, Dios no obra conforme a nuestros protocolos humanos, sino que Dios rompe nuestros protocolos humanos para obrar con su poder sobrenatural por encima de nuestros razonamientos, de nuestros argumentos, de nuestras formas humanas de ver la vida, nuestra forma humana de ver la vida. ¿Amén? 2 o 3 lo creyeron. ¿Amén? Hace muchos años, alguna vez lo hemos contado este testimonio con Nancy, pero hace muchos años cuando estábamos de novios todavía, orando porque estábamos preparándonos para casarnos y habíamos ahorrado y con esos ahorros pudimos tramitar el préstamo para comprarnos nuestra casa y empezamos a buscar las casas y ninguna de las casas que nosotros queríamos, que encontrábamos por ese precio, por ese valor que teníamos, satisfacían nuestras necesidades o no nos quedaban lejos o no eran habitables. Entonces seguíamos buscando y en una de las tardes, con un auto que teníamos usado, viejo, que se quedaba 2x3 por cualquier lado, andábamos recorriendo y mirando. En ese tiempo no había, año 99, así que 99, 2000, no había todavía, no existía todo lo que hay hoy, ¿no? Las redes sociales, las plataformas. Así que buscábamos en el diario. Y en el diario, vamos revelando la edad. No, pero está bien, hace 22 años de eso, 21 años. Estábamos buscando, cumplimos 20 años de casados, así que estábamos buscando las casas. Y así seguimos. Y unos meses antes, porque la compramos, así que fue allí en el año 2001, hace 20 años, buscamos y entre todas esas que buscábamos íbamos para acá, para allá, en una de esas tardes. Llegamos, sin saberlo, a una esquina, allí en José Mármol, a ver una casa que estaba en venta, que fue después nuestra casa, que hoy tenemos y que gracias a Dios pudimos ampliar y renovar.
Y esa casa, cuando la fuimos a ver, nos pareció y decíamos, uy, pero veníamos charlando de eso y dijimos, uy, será, no sé si será, si no se dará. No nos cerraban los números y en eso el auto se nos queda. Y se estaba anocheciendo. Y cuando ese auto se quedaba no arrancaba nada, no arrancaba más. Y podés llamarlo falto de fe, pero yo ya estaba tan cansado de que se quedaba que ya ni oraba para que arranque cuando se quedaba. Así que ya empecé a buscar las formas de ver cómo remolcarlo, empujarlo, ver a ver si llamaba a mi papá, que me viniera a remolcar, a llevarlo de casa de nuevo. Bueno, en eso vemos que viene caminando un hombre que no conocíamos. Y ese hombre me dice, ¿qué pasó? ¿Se te quedó el coche? Y le digo, sí, estamos acá. Se me quedó y me dice, no, intentá arrancarlo. Yo no lo conocía, no lo conocíamos. Entonces le digo, no, mira que cuando se queda no lo arranca nadie. Me dice, no, intentá arrancarlo. Y me dice, va a arrancar en el nombre de Jesús. Y dice, arrancalo en nombre de Jesús. Y arrancó. Y ahí nos dimos cuenta que era cristiano. Y que era alguien que Dios lo estaba mandando. Bueno, gracias, Señor. Y esto nos dice, bueno, ya que arrancó, ¿me podés alcanzar hasta donde estaba? Tengo que ir porque me perdí por acá. Dice, tengo que ir a una iglesia que me están esperando para predicar. Resulta ser que era un pastor que venía invitado y no conocía el lugar. Y este pastor creo que venía de Chile, ¿no, Nancy? Era de Chile, creo que era, de otro país era. Y entonces este pastor me dice, mirá, bueno, sí, le digo, ¿cómo no? ¿Dónde vas? Y me voy a la calle República Argentina, era 5 cuadras de ahí, pero estaba perdido. Pero en realidad no estaba perdido. Dios lo estaba llevando a encontrarse con nosotros. Así que en ese breve trayecto de 6, 7, 5, 6 cuadras que lo llevamos, yo recontento con el auto andando, y Nancy también, brevemente le compartimos que estábamos de novios y bueno, muy poquito, nos preguntó así, muy poquito. Cuando llegamos a la iglesia estaba la gente, una iglesia que todavía está allí en mármol, entre mármol y calzada. La gente estaba en la puerta porque estaba atrasado, estaban esperando al predicador, estaban mirando. ¿Vieron cuando ya no solamente sale el ujier, el otro ujier? Ya salieron todos, estaban todos esperando el predicador. Así que paramos y este hombre dice, no, antes de bajar, que esperen, quiero decirles algo. Y empezó a declararnos una palabra profética, ¿no es cierto? Y nos dijo, quiero decirles que yo estoy acá y quiero decirles que esto es la señal que Dios les da de que su matrimonio es un matrimonio que está puesto por Dios. El matrimonio que ustedes vamos a casarnos. Es la señal de que Dios los va a unir, que hay un matrimonio puesto por Dios. Y nos empezó a declarar un montón de palabras del propósito de Dios para nosotros. Y oró por nosotros, y mientras oraba por nosotros la gente estaba esperando. ¿Te acordás, Nancy? En la puerta. Y él estaba dentro del auto y estaba orando por nosotros. Oró, selló esas palabras, bajó y se fue a predicar. Nosotros volvimos a mi casa y recuerdo que nos pusimos a llorar y oramos a Dios quebrantados. Porque esa tarde recibimos una señal profética, una palabra profética de parte de Dios, de la persona que menos esperábamos, de la forma en que menos creíamos que iba a pasar, y la confirmación de Dios de que íbamos por el camino correcto. No con nuestros protocolos, sino con la forma de Dios. ¿Cuántos me siguen? En la Biblia hay una historia de un hombre que tuvo una gran necesidad y que Dios lo sanó en la forma, en el tiempo y en la manera en la que Dios tenía preparado, pero que tuvo que trabajar con él, como tiene que trabajar muchas veces con nosotros. En 2 de Reyes capítulo 5, versículos 1 al 14, dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos
se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué está tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco y el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amén. En los días de Eliseo, en el tiempo de los reyes en la tierra de Israel, los arameos, los sirios, estaban creciendo en poder y en esa etapa habían hecho varias incursiones militares tratando de hostigar al pueblo de Israel, tratando de oprimirlos y sacar rédito político, económico. Así que esto era muy común en ese tiempo. Entonces, cuando ellos invadían parte del territorio, lo que era común es que cuando había una invasión, ¿sí?, de un rey de un territorio a otro, cuando invadían, conquistaban parte de la tierra y se llevaban cautivos algunos de los pobladores. Escúchenme esta historia porque es muy apasionante. Estamos hablando de la tierra de Israel y de un pueblo enemigo, ¿sí? Este pueblo enemigo invade, hace una incursión, se lleva cautivo a algunas personas y entre ellas se lleva una muchacha israelita. No se conoce el nombre, pero sí está su persona registrada en la palabra. Y esta chica israelita es llevada a la casa de Naamán, este hombre sirio que era el oficial, el jefe del ejército del rey de ese lugar, el que manejaba todo el ejército. Esta muchacha comienza a trabajar como esclava, como sirvienta de ese lugar, de esa familia. Evidentemente era una familia que la trataba bien, la escuchaba. No siempre se escuchaba a los siervos, no siempre se escuchaba la servidumbre al esclavo, no se lo escuchaba si no quería. Sin embargo, evidentemente tenía un diálogo con la familia. Se ve que la familia de Naamán era una familia que la trataba bien. Y se entera en una de esas conversaciones familiares que su amo, Naamán, tiene una enfermedad en la piel.
Su esposa estaría preocupada porque evidentemente la muchacha le cuenta a la esposa. Y esta mujer hablaría hablando, ¿qué problema ahora qué va a pasar? Mi esposo le declararon esta enfermedad. Evidentemente, esta enfermedad, si es lepra, porque la Biblia cuando llama lepra, el nombre es genérico para un montón de enfermedades que había en la piel. Piensen que cuando se escribieron la palabra, no existían los avances científicos que hay hoy. Hoy hay literalmente especialistas, dermatólogos y especialistas en piel, ¿no es cierto? E incluso dentro de la dermatología hay especialidades en partes del cuerpo. Especialistas en cara y cuello, especialistas en manos, especialistas en piel. En cada área del cuerpo hay una especialización, incluso para los problemas de la piel. Pero en ese tiempo no se conocía todo, no había tanta cantidad, así que e incluso los autores bíblicos resumen, y la palabra lepra resume muchas enfermedades. Podría llegar a ser lepra u otra enfermedad, pero sí era una enfermedad evidentemente contagiosa y preocupante, porque este hombre se preocupa de tal forma que busca a quien lo puede sanar y evidentemente no había cura. ¿Por qué digo esto? Porque si él hubiera estado en una etapa avanzada de la enfermedad de lepra, no estuviera todavía en funciones. Lo hubieran apartado. De hecho, había leprosarios, había lugares donde se llevaban a los leprosos y ahí ya no importaba tu categoría social, económica. Te declaraban la lepra, podías ser rey, comandante, prisionero, esclavo, rico, pobre, al leprosario. De una forma o de otra, Naamán no quería terminar así. Podría ser que estuviera en una primera etapa de la enfermedad. Pero comenzó a preocuparse a tal punto, su familia se preocupó, el rey se preocupó. Y hubo una muchacha allí que le dijo, mirá, hay un profeta en mi tierra. Si lo llevaran allá, estoy seguro que lo sanaría. Fe. Mirá que tenés a decirle, eso es fe. Amén. Así que leímos el resto de la historia. Cómo Naamán accede a ir, el rey le pide, manda la carta al rey de Israel. El rey de Israel horrorizado porque dice, ¿cómo me manda esto? Piensa que es una trampa, piensa que es un complot, piensa que lo van a invadir nuevamente. Lo quiere echar, el profeta lo manda a llamar. Y no a la manera de Naamán, sino de acuerdo a la forma de Dios, Dios lo sana. Y vuelve a su tierra, bendecido por Dios. Pero además, después puedes leer la historia continua, él termina dando gloria al Dios de Israel y reconociendo quién es el verdadero Dios. Amén. No a los dioses que servían los sirios, sino al Dios único y verdadero, al Dios que vos y yo adoramos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero en esta mañana, brevemente, habiendo entendido que Dios no piensa como nosotros, no actúa como nosotros, y que muchas veces rompe nuestros protocolos y nuestra forma de pensar y de esperar que sucedan las cosas para irrumpir y actuar a su manera, para hacer cosas mayores, quiero que juntos recorramos esta historia, pero viéndola desde el ángulo de 4 de los personajes que están en la historia. 4, hay más, pero vamos a ver 4. Primero quiero que podamos ver desde el punto de la muchacha, la sirvienta de Naamán, la muchacha esclava, ya sacada de su tierra y llevada a la familia de Naamán. Dios la había colocado allí con un propósito y ella fue fiel al propósito de Dios. Dios quiere usarte, quiere usarme. Y por eso, cuando nos pusimos de acuerdo con Gustavito, le dije, bueno, decí eso en la prédica, así después me das el pie justo para lo que... No, justo y Gustavo, sí, nos pusimos de acuerdo para orar, ¿no? Y que Gustavo hoy comparta la palabra, pero hoy cuando compartía Gustavo esa palabra, digo, qué bueno que es el Espíritu Santo. Cómo Dios prepara todo. Y vos decías, Gustavo, hoy decía, no importa, no siempre vas a estar delante de una plataforma, o Dios te va a usar como un misionero, te va a usar para hacer...
Dios usa a cada uno de nosotros todos los días en los lugares donde nos pone, si estamos dispuestos a serle fiel y a creerle. Amén. Y tomo tu palabra, Gustavo, la palabra de Dios que trajiste, porque Jesús mismo después lo dijo: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Podrán ver cómo demonios son expulsados, cómo enfermedades son sanadas. Amén. Y esta muchacha, sin ser profeta, sin ser maestra de Israel, simplemente una muchacha del pueblo de Dios, que aún estando esclava en otra casa, creyó en Dios, identificó a Dios, identificó a Eliseo como el profeta de Dios, lo cual el pueblo de Israel muchas veces no hacía porque rechazaban a los profetas. Ella reconoció al profeta y abrió su boca y desató bendición sobre ese hogar. Amén. ¿En qué lugar Dios te puso? ¿En qué lugar te puso Dios? Te pregunto eso hoy. Y vieron que automáticamente cuando decimos en qué lugar Dios te puso, asociamos con la iglesia. A ver, no me puso en la alabanza, no me puso en la predicación, no me puso en la adoración, no me puso de ujier. No, eso son roles dentro del funcionamiento eclesiástico de la iglesia. Yo te estoy preguntando mucho más allá. ¿En qué lugar te puso Dios en tu familia? ¿Sos papá, sos mamá, sos hijo? ¿Sos abuelo, sos nieto? ¿Sos hermano, hermana? Ahí hay un lugar donde Dios te puso. ¿Me entienden? Y Dios quiere usarte allí. ¿En qué lugar Dios te puso en tu trabajo? ¿Sos jefe? ¿Sos empleado? No importa. ¿Sos cuentapropista? ¿Trabajás por tu cuenta propia? ¿Tenés compañeros de trabajo? ¿Tenés clientes? ¿Tenés proveedores? Hay un lugar que estás ocupando en la sociedad. ¿En qué lugar el Señor te puso en tu colegio, en tu escuela? Tal vez sos profesor o profesora, tal vez no, tal vez sos alumno, alumna. ¿Tenés compañeros de colegio? Hay un lugar donde Dios nos puso. Y no importa lo pequeño o lo grande que nos parezca a nuestros ojos. Importa si en ese lugar en el que Dios te puso, estás dispuesta a actuar dentro del propósito de Dios. Y quiero decirte algo. El lugar puede parecerte muy pequeño, el puesto puede parecerte el más ínfimo, pero si vos te conectás con el propósito de Dios, Dios ese lugar lo hace grande. Porque esta muchacha figura en la palabra de Dios. Y no cualquiera figura en la palabra. Como testimonio de fe. Figuran aquellos que se animaron a creerle a Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces la pregunta es, segunda, esa parte de en qué lugar te puso Dios, viendo la historia del lado de la muchacha, es cómo estás actuando en ese lugar. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Saben que sos cristiano o cristiana? ¿Vieron que hay cristianos que son, no porque Dios los mandó, pero solo se ponen como agente 007? Yo soy un agente del reino, pero en secreto. Voy a hablar cuando Dios me mande. No dice eso la palabra. El apóstol Pablo le habla y te dice, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Cuando le dice a Timoteo, que todos te conozcan por tus obras, por tu testimonio. Dios no nos manda a ser agentes encubiertos. Dios nos manda a ser luz en medio de una sociedad que está en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Todos en tu entorno tienen que saber que sos cristiano, cristiana. Todos tienen que saber que tenés a Cristo en tu corazón. No hay que avergonzarse del Señor. Si Jesús dijo, el que se avergüenza de mí, me voy a avergonzar delante de mi Padre, del que se avergüenza de mí. Yo cuando escuché esa palabra dije, uy, Señor, yo no quiero que el día que esté delante del tribunal vos digas, yo me avergüenzo de Néstor. ¿Por qué? ¿Y por qué se avergonzó? ¿Cuándo? Y cuando le dio vergüenza hablarle a los compañeros de trabajo, cuando no le dijo a sus clientes que era cristiano. Yo cada vez que me da vergüenza me acuerdo de eso y digo, Señor, prefiero romper la vergüenza a que te avergüences de mí. Y abro la boca y predico. O cuento mi testimonio.
Yo cuando apenas me yo sí, ¿qué haces? Yo soy contador, soy pastor. Ese es mi enganche, soy pastor. ¿Sos pastor? Sí, porque ahí le cuento mi testimonio, siempre. A todas las personas que tengo la oportunidad le digo, soy pastor. Es mi anzuelo para predicar. ¿Cómo estás actuando en tu entorno? ¿Te conocen porque sos el que responde con palabras de bendición? ¿O porque sos el que vive diciendo malas palabras, igual que el resto? Y después viene, vos vas a la iglesia. ¿Cómo te conocen en tu entorno? ¿Qué estás haciendo en el lugar que Dios te puso? ¿Sos aquel o aquella que está representando a Dios en ese lugar? ¿Que está llevando la palabra de bendición, el testimonio? Aunque a veces tal vez no puedas hablar, porque no siempre se puede hablar, pero sí con las palabras, pero sí se puede hablar con los hechos. ¿Cuántos me siguen? Cuando si pido prestado devuelvo, cuando no miento, aunque tenga la oportunidad de mentir, o si me equivoqué, soy el primero que pide perdón. Todo el tiempo estamos dando testimonio, y ese testimonio habilita que la gloria de Dios se desate alrededor nuestro. Amén. Si no, somos como, les voy a contar otro testimonio más, ¿sí? Pero no nuestro, pero que una vez escuchamos, como el testimonio de la mudita. ¿Ustedes escucharon? Alguna vez lo conté, no hace mucho, pero creo que no se grababan las prédicas. ¿Escucharon el testimonio de la mudita? Le decían así, lo escuchamos de un pastor, que dijo, le voy a contar el testimonio de la mudita. Resulta ser que había una persona, una mujer importante, creo que era una abogada, trabajaba con muchos casos importantes, viajaba, tenía una persona muy importante, tenía en su casa una muchacha que trabajaba en la limpieza. De verdad es este caso, este testimonio, lo escuchamos hace muchos años. Y esta muchacha, que iba a la casa de la señora, esta que trabajaba, la veía que esta mujer estaba recontra atareada, estresada, se enfermaba con los problemas, con las cosas que venía, no podía. Y entonces esta muchacha era cristiana, iba a la iglesia. Y oraba por esa mujer, y oraba por su jefa. Pero nunca le habló de Dios. Nunca. Porque le daba vergüenza. Porque le daba miedo a ver si la echaba, a ver si la discriminaba, a ver qué le iba a decir. Y pasó los años, hasta que esta mujer cada vez estaba mal. Y hablaban y compartían, y siempre le decía, tengo este problema, tengo esto y el otro, y nunca le dijo nada. Pasaron los años. Y un día viene la jefa y entra a la casa y le dice, vení, pónganse. Vení, Juanita, vení, que te voy a decir algo. Vení, Roxana, vení María, vení. No sé cómo se llamaba. Vení que te quiero contar algo. Estoy contenta. ¿Cómo estás contenta? Sí. Quiero decirte que fui por primera vez a una iglesia cristiana y recibí a Cristo en mi corazón. Y esta mujer le dice, ay, ¿usted era cristiana? Yo también soy cristiana. ¿Cómo? Le dijo. ¿Cómo sos cristiana? Tantos años trabajaste conmigo y me viste sufrir y me viste mal y nunca me contaste que tenías a Cristo en tu corazón. Por eso este pastor le decía, la mudita. Porque estuvo años con su boca sellada. No porque Dios se lo había mandado, sino por vergüenza, por temor, por miedo. Dios nos manda a ser sal y luz en medio de este mundo. ¿Cuántos me siguen? Empezá a decirle, Señor, empezá a usarme. Empezá a usarme. Segundo personaje, el rey de Israel. Resulta ser que esta chica, que no era ninguna mudita, sino que abrió la boca, desató algo tremendo en la casa de Naamán. La esposa le fue a contar a Naamán, ¿sabés que la chica que trabaja con nosotros nos dijo que hay un hombre, no acá, sino en la tierra? ¿En qué tierra? En la tierra de nuestros enemigos. Pero cuando hay necesidad no importa dónde tenés que ir, ¿no? Allá en Israel hay un profeta que sana, hay alguien que habla en nombre de un Dios que sana, y él ya dijo que puede sanarte. Fue y se lo contó al rey de Aram, al rey sirio, y el rey sirio dice, bueno, ¿cómo no? Si hay alguien que pueda ayudarte, vamos, te voy a dar una carta de recomendación.
Y prepara una carta, y preparan todo un cortejo real, ¿no? Con el que salió Amán, porque era parte del rey, de la corte real. Sale con el ejército, se va con la carta al otro rey. Así se manejaban en ese tiempo los protocolos reales. Un rey enviaba a otro rey una carta con una comitiva y el otro rey tenía que abrir y recibir la carta. Lee la carta y la carta le dice, ¿no es cierto? Muy cortésmente, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Se lo manda al rey. Y el rey de Israel se disgusta, se enoja, empieza a ponerse paranoico, empieza a pensar que hay una trampa. Dice, ahora sacan toda la espada y me vienen a matar. Lo hacen para provocarme. Bueno, un montón de cosas. Quiero contarte algo para poder entender la importancia de esto y por qué en la palabra está destacada la actitud del rey. Aparte porque es un hecho histórico que ocurrió. En esta época, en el pueblo de Israel, es la época de la monarquía, ¿sí? Quienes leen la palabra me van a entender y si no, estudiala, es la oportunidad que aprenda. Así que hubo distintos tiempos en el pueblo de Israel, cómo Dios se manejó, cómo Dios le habló. En el tiempo de los patriarcas, Dios le hablaba a través de los patriarcas, a través, ¿no es cierto?, de esos hombres que Dios levantó para establecer generaciones. Después se acuerdan que Dios establece al pueblo en la tierra y Dios levanta jueces, el pueblo hacía lo bueno, lo malo delante de Dios, pero Dios le hablaba a través de los jueces y ellos tenían un gobierno teocrático, es decir, Dios mismo los gobernaba. No eran igual a ninguna nación de alrededor. ¿Me siguen? Todas las naciones de alrededor tenían reyes, a los cuales los reconocían como dioses prácticamente, en forma humana. Entonces Dios no quería eso, Dios quería tener un trato directo con el pueblo. Decía, no, yo voy a hablar con ustedes directo. Yo voy a levantar hombres y mujeres que le van a profetizar, hablar, pero yo hablo directo con ustedes. Pero no, el pueblo quiso una monarquía, quería un rey como el resto de las naciones. Así que le pidieron a Dios. Y el último de los jueces, que fue Samuel, Dios le dice, está bien, ¿quieren un rey? Van a tener un rey, pero van a tener todos los problemas que le va a traer un rey humano. Yo soy su rey, pero quieren un rey, le voy a parar un rey. Y levantó el primer rey, que fue Saúl. Y trajo problemas al rey. Después vino David, y después vino Salomón, y después vinieron las generaciones de reyes. A tal punto trajeron problemas a los reyes que el pueblo se dividió, el reino del norte y el reino del sur. Había dos reyes en un tiempo, el rey del norte y el rey del sur. Profetas para el norte, profetas para el sur. Hasta incluso, si vos lees la historia y la Biblia, vas a ver que hasta se llegaron a pelear entre el propio pueblo. Tremendo. Pero el rey se suponía que era el ungido de Dios, de acuerdo a la monarquía. Es decir, que significaba que el rey era quien Dios había puesto frente al pueblo para que reconociese al Señor y para que llevase al pueblo a la obediencia a Dios. Pero los reyes no hacían esto. ¿Cuántos me siguen? El rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, no buscaba a Dios. Qué tremendo, ¿no? Se llamaba rey de Israel, llevaba el título de rey, llevaba la corona de rey, llevaba la vestidura de rey, habitaba en el palacio de rey, pero no obedecía al Dios que lo había levantado. Decía que era el rey del pueblo de Dios, pero no seguía a Dios. Y cuando recibe la carta, no tuvo discernimiento y no pudo comprender lo que Dios estaba haciendo. Y lo que hizo fue enojarse, rasgar las vestiduras, que era una forma que tenían los israelitas de expresar una emoción intensa. Cuando vos ibas caminando por el pueblo y veías a un tipo con las ropas rasgadas, decía, a este algo le pasó, o a este algo le pasó. Un dolor intenso, un duelo, un luto, una ira, una humillación, una angustia, algo. Y los reyes eran especialistas, rasgaban la vestidura. Y ahí, no sé cuántos días nadie le hablaba al rey. Que el rey está con las vestiduras rasgadas. Amados hermanos, Cristo nos hizo reyes
y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuánto lo entienden? Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos nosotros quienes tenemos que manifestar la gracia, la obra de Dios y ser el pueblo de Dios que pueda discernir lo que Dios está haciendo. Que no nos pase como el rey de Israel, que siendo rey no actuó como rey, que siendo el ungido de Dios no actuó como el ungido, sino que se dejó llevar por la ira, por el disgusto. Cuando Eliseo le manda a hablar al rey, le manda al mensajero, le dice: ¿por qué estás tan disgustado? La palabra se puede traducir como: ¿por qué estás tan quejoso, descontento, enfadado? Amados hermanos, muchas veces, en vez de nosotros que somos reyes, reinas, sacerdotes, sacerdotisas para nuestro Dios, amén, en vez de andar con nuestras vestiduras de gozo, andamos con las ropas rasgadas, porque estamos tan disgustados, enfadados, porque las cosas no nos salen, que nos terminamos peleando con Dios, con la vida, con los demás, y perdemos el gozo del Señor. ¿Alguna vez te pasó? Hay gente que viene a la iglesia con su vestidura rasgada y se va con la vestidura rasgada. No puede disfrutar lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque tal vez en tu corazón o en el mío, porque a veces a mí también me ha pasado, he dejado anidar el disgusto, he dejado anidar el enojo, he dejado anidar el enfado. Y entonces, amados, hermanas, amadas, si vivo enfadado, enfadada, si dejo que eso se atesore en mi corazón, si vivo con raíces de amargura, todo lo que voy a ver lo voy a percibir de acuerdo a ese lente que está nublado y no me permite ver bien. Ahora lo puedo contar con razón de cosas porque ahora uso lentes para leer. Así que antes lo decía de oídas, había oído. Ahora que uso lente me pasa. Todo el tiempo tengo que tener mi gamusita para limpiarlo. Porque a veces el lente se opaca, se ensucia y cuando vos te lo pones ves mal. Y Jesús dijo: si tu ojo está en tinieblas, todo lo que vas a ver lo vas a ver mal. ¿Cuántos me siguen? Que no seamos como el rey de Israel, que cuando Dios quiere hacer algo no lo puedo tomar, no lo puedo discernir, no lo puedo arrebatar. Lo dejo pasar de largo y me quedo encerrado, encerrada con mis vestiduras de amargura. ¿Sigo? ¿Amén? Naamán, tercer protagonista o tercer personaje. Dice que Naamán, me quedan 10 minutos así que tengo que apurarme. Naamán, su nombre quiere decir agradable, afable y favorable, pero no se sentía así. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios quiere bendecirte, pero no podés sentirte así porque hay algo que se ha pegado en tu interior. Tal vez como Naamán, él tenía por fuera, pero estaba con esa lepra, ¿no? Y Naamán era un hombre que importante, que estaba acostumbrado a que lo traten con reverencia, con respeto sumo, con cortes reales. Entonces Naamán va con la carta, el rey no lo quiere, no lo acepta, lo mandan a la casa del profeta, llega con toda la corte real y está buenísimo lo que le hace Eliseo. Porque Eliseo va y le manda un mensajero. Así que cuando viene, Naamán está así esperando, todos en silencio, seguramente con la habrán tocado la... Llegó Naamán. Estaba leproso, sí, pero el tipo estaba... Entonces espera, ve que se abre la puerta, sale un mensajero, seguramente habrá dicho: bueno, este viene a decirme que me prepare. En el protocolo real, él tenía protocolos para esto. Y cuando sale, viene el ayudante de Eliseo. Hola, ¿sos Naamán? ¿Sí? Dice el profeta que te vayas a bañar 7 veces al Jordán y queda limpio. Y se va. ¡Oh! ¡Qué falta de respeto! ¿Quién se cree que es? ¿Cómo me va a tratar así? ¿Dónde está el protocolo? Ahora que ya la palabra protocolo la puedo usar tan... Antes cuando predicábamos tenía que usar esta palabra, tenía que explicar lo que era un protocolo. Ahora no necesitamos explicar lo que es protocolo, no. Es más, no la queremos escuchar más. A veces nosotros queremos que Dios respete nuestro protocolo.
Pero Dios rompe nuestros protocolos para manifestar su poder creativo y sobrenatural. ¿Cuántos lo entienden? El profeta fue sin protocolo. No es lo que nosotros pensamos, no es como nosotros lo diseñamos, como Dios lo diseñó. Las cosas a veces te las va a decir como nos pasó a nosotros, en la persona menos pensada, en el momento menos pensado, de la forma más inesperada, pero la forma más creativa que Dios tiene. Amén. Para asegurarte que Dios está allí. Tal vez vos en este tiempo estás esperando un milagro de Dios, una respuesta de Dios. Necesitas que Dios haga algo. Quiero decirte algo. Decirle, Señor, destruí, rompé mi protocolo, renuncio a mi protocolo. No a mi forma, no a mi manera, no como me enseñaron. Yo quiero, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu revelación. Yo quiero simplemente que vos envíes tu palabra. Que vos hagas como vos quieras hacerlo. Pero yo quiero arrebatar lo que vos tenés para mí. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente Eliseo manda un mensajero y un mensaje, nada más. Un mensajero y un mensaje, como nos pasó a nosotros esa noche. Señor, veníamos orando, danos las señales, guíanos, mostranos cómo hacer, cuál será la casa, cómo serán las cosas, qué tendremos que hacer. Y tal vez vos esperás que sea esa noche de milagros o esa noche profética. Y tal vez esa, qué sé yo cuántas veces hemos ido. Y capaz que pasaba un pastor y decía, recibe nada más. Listo. Y a otros le daban 40 palabras proféticas. Y decía, Señor, ¿cuál va a ser para mí? ¿Qué es lo que vos tenés? Pero en el tiempo, en la hora, en la forma de Dios, Dios se encarga de responderte todas tus dudas. ¿Cuántos dicen amén? Dios se va a encargar de darte la solución que estás esperando. Dios se va a encargar de proveerte los recursos que necesitas. Dios se va a encargar de obrar en lo que vos querés que Él obre. Amén. Bañate 7 veces. Yo lo agrego acá, pero literalmente era eso. Bañate 7 veces en el pequeño y sucio Jordán, le dijo Dios. Porque cuando Naamán conocía los ríos de su tierra, lo que vio era parecía un arroyo sucio y pequeño, como era el Jordán en ese tiempo. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas en este tiempo? ¿Qué te está pidiendo? En las últimas semanas, Ministerio Acercate a Jesús, Dios nos viene hablando. A través de los retiros de mujeres, de varones, Dios nos está hablando. A través de las palabras. La semana pasada la pastora Nancy compartió la palabra de Fares, de quien se abre paso. Y Dios nos llamó a hacer actos proféticos, actos de obediencia, actos de fe que desaten la presencia, el poder de Dios en nuestra vida. Esos actos de fe, esas cosas que Dios te está pidiendo muchas veces van a ser incómodas humanamente para vos. Te van a incomodar en la carne, te van a incomodar en tus pensamientos. Incluso vas a sentirte tentado, tentada a rasgar tu vestidura y decir, no lo hago. O a pegarte la vuelta y decir no. Pero son los actos de fe y de obediencia que el Señor pide, sencillos, claros y directos, para que el poder de Dios se desate. ¿Cuántos me siguen? Tan simplemente como a veces que el Señor te dijo, pedí perdón y todavía no lo hiciste. Tan simple y sencillo como que el Señor te dijo, restituí eso que tenés que restituir, devolvé eso que tenés que devolver. Ordenás área en tu vida que tenés desordenada. A veces las respuestas son claras y sencillas y muchas veces nos frustran porque queremos oír otra cosa. Yo sé que muchas personas a veces cuando vienen a una entrevista pastoral o una entrevista con su líder, a veces salen frustradas. Dicen, me dijo lo mismo que ya me había leído en la palabra y lo mismo que la prédica el domingo anterior. Que Dios te está hablando, no te va a decir otra cosa. Andá a hacer lo mismo que te pidió. ¿Cuánto me entienden? Yo a veces cuando comienzo una charla en la finanza, y lo saben porque muchos de ustedes han incluso salido adelante, roto las ataduras de deuda, están progresando. Lo primero que hacemos cuando hablamos de una entrevista en lo económico, les pregunto, ¿estás diezmando? ¿Estás ofrendando? No. Bueno, primero eso. Listo. Lo primero. Después hacemos un plan, como decía Nancy, presupuesto. Y un plan para salir de las deudas. Lo aplicamos en tu vida, oramos a Dios, seguís adelante. Listo. Son cosas sencillas y directas y claras de Dios, pero que son las que traen las soluciones, amén.
Voy porque tengo esto, el otro, que el otro me hizo. Y el pastor y la pastora en la entrevista me dijo que lo que tengo que hacer es pedir perdón. Ve y báñate 7 veces en el Jordán. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos enseña. ¿Amén? Pero lo que pasa es que yo sé que me cuesta dar. Y cuando voy, Dios me dice, da. Me cuesta hablar y Dios me dice, habla. Y sí, rompe el protocolo. ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. O te estás quejando porque Dios rompió tu protocolo. Creo que es el tiempo en el que, al igual que Naamán, nos dispongamos, porque cuando hacemos lo simple y lo sencillo que Dios nos manda, ocurre lo sobrenatural. ¿Cuánto lo entienden? Y todo empieza a cambiar. Y cierro con esto. Cuarto y último, los oficiales de Naamán. Naamán se entercó. Se entercó. Y se pegó la vuelta, furioso, dice, enojado. Se iba a volver leproso, pero con su morir con la suya. ¿Vieron que a veces nos pasa? ¿A cuánto les pasó que una vez dijiste, vas a morir con la tuya? Ese enojo, esa ira, esa frustración nos enceguece, hermanos. Por eso cuando Dios se nos revela, quita eso. Nos muestra cuál es su voluntad. Yo no sé qué es lo que Dios te está mostrando, pero sí estoy seguro que si Dios trajo esta palabra es porque ya Dios te viene hablando en este tiempo. Y lo que te está diciendo en esta mañana es, hacé lo que te pedí que hagas, no otra cosa. ¿Cuántos me entienden? Y si no sabes, pedile este día, Señor, ¿qué tengo que hacer? Si te dijo esperá, esperá, no te apures. Si te dijo hacelo, hacelo. ¿Para qué seguís esperando? Pero qué importante nos lleva a pensar los oficiales de Naamán, con qué gente nos rodeamos. Los oficiales de Naamán. Naamán era un terco, obstinado, orgulloso, que no hacía honor a su nombre, que era amable, pero le habían puesto ese nombre proféticamente. Dios lo cambió. ¿Cuántos creen que Dios nos cambia? Nos cambia, amén. Naamán se supo rodear de gente con corazones sensibles que lo ayudaron a reflexionar. La pregunta última que te hago ahora es, ¿con qué gente te estás rodeando? La gente que te rodea, ¿es gente espiritual o no? Porque si te rodeas con gente espiritual, la gente que te rodea, si es gente que tiene el corazón en Dios, en vez de ahuyentarte de las cosas de Dios, te va a conectar con lo profético. Amén. Naamán se quería volver de nuevo a la tierra del leproso y sus oficiales lo hicieron volver en sí. Lo llevaron a reflexionar y lo conectaron con el profeta. Porque el profeta era el que tenía la palabra de Dios, era el que tenía la sanidad de Dios. Necesitamos gente que nos conecte con lo profético. Amén. Yo estoy acá hablándote porque en mi vida tuve conexiones y tengo conexiones divinas de gente que me conectó con lo profético de Dios. Si no, mi vida hubiera terminado como la herencia generacional que había en mi familia quería que terminase. Lejos de Dios, perdiendo las cosas, apartado de la voluntad de Dios. Pero cuando me conecté con Cristo, Cristo me conectó con las personas que me ligaron al destino profético. Y por eso hoy yo le doy gracias a Dios y puedo hablarte en su nombre. Y no quiero correrme de allí porque supe rodearme de gente que me fue y me es de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Te lo cuento como testimonio. Pero hay gente que se empecina a rodearse con gente que lo lleva por el mal camino. Gente que a veces te va a decir lo que vos querés oír. Pero esos no son tus verdaderos amigos. ¿Cuántos me entienden? Tus verdaderos amigos son los que te van a decir lo que Dios tiene para vos. Aunque a veces no te guste. Pero te va a llevar a reflexionar. Los oficiales de Naamán lo conectaron con el milagro. Y eso es lo que necesitamos. Y también nos lleva a reflexionar. ¿Cómo actuamos nosotros con el otro? Amados hermanos, familia de Dios, familia de fe. ¿Qué hacemos cuando vemos al hermano que está enojado? ¿Lo hacemos enojar más? ¿Ven que hay gente que es especialista en hacerte enojar más o no? Y a veces
¿No les pasa que cuando estás enojado llamás a ese que te hace enojar más porque te da la razón, pero te hincha más? Y vos decís, ¿sabés lo que me hizo? Y ese que te llama, sí, porque y es así, y explota el teléfono, ¿viste? El WhatsApp, sale fuego de ahí. Pero no es fuego santo, es fuego del infierno que está ardiendo ahí. Porque Santiago dice que nuestra lengua es un infierno, ¿no? Como un fuego que prende. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, con lo que oís y con lo que hablás. Rodéate con gente que te lleve a la bendición y sé una persona de bendición. Cuando ves que hay alguien que dice, ¿por qué no fuiste más a la iglesia? No, porque mi líder, sí, tenés razón, a mí también esto. No. Llevarlo a reflexionar y decirle, no, pará. Tal vez alguien se pudo haber equivocado con vos, pero ¿perdonaste? No. Bueno, vamos a orar juntos para que puedas perdonar. Amén. Vamos a hablar con el líder, a ver qué pasó. O vamos a hablar con el pastor. Vamos a solucionar el tema. Amén. Somos un ministerio que todas las personas, cualquier persona, sea la primera que venga hasta la última, hasta la primera que llegó a la iglesia, hasta la última que llegó hoy, todos pueden hablar con cualquiera de los 4 pastores del equipo pastoral, con todos los líderes pastorales, y nunca van a escuchar que cerremos la puerta a solucionar un problema, sino que siempre van a ver que tendemos lazos y puentes para resolver, restaurar y restituir, y que además no nos tiembla el pulso a ninguno de nosotros para reconocer si en algún momento hubo un error o una omisión y poder pedir perdón y también perdonar. Pero tu actitud tiene que ser la misma. ¿Cuánto me entienden? Porque Naamán estaba loquito. Se puso loquito. Pero sus amigos oficiales, que se fueron sus amigos, le dijeron, lo bajaron. No lo pusieron más loquito. Yo sé que muchos me están entendiendo. ¿Amén? Yo te invito a que te pongas de pie. Los músicos me van a acompañar. Y oramos juntos al Señor. Así que no te distraigas. Te invito a que allí donde estás cierres tus ojos y ores conmigo, ¿sí? Cerra tus ojos para no distraerte, así no nos distraen los músicos mientras se acomodan. Si no, estamos mirando cómo se pone el baterista, el guitarrista. Vos cerrá tus ojos, orá conmigo. No te distraigas. Si creíste esta palabra, te invito a que repitas conmigo esta oración, pero es solamente para que oremos juntos y lo hagamos como una declaración de fe en esta mañana. Si vos querés que Dios obre en tu vida de una manera sobrenatural en este tiempo, si vos estás dispuesta a que Dios rompa tus protocolos, pero lo haga a su manera, a su forma, creativa, sobrenatural, orá conmigo, nada más. El Espíritu Santo va a hacer el resto, si creíste esta palabra. Y si creíste esta palabra, ahí donde estás, decí conmigo, Señor Jesús, en este día yo declaro que quiero escuchar tu voz y obedecerla. Te pido que me hagas sensible a lo que el Espíritu Santo me quiere decir y quiere hacer a través mío. Hoy renuncio a toda terquedad, a todo enojo, a todo disgusto, a toda incredulidad. Renuncio a la frustración y renuncio a todo argumento, fortaleza y protocolo humano que me haya hecho pensar y actuar torpemente, obstinadamente. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, te doy libertad para moverte y obrar en mi interior. Hoy entrego mi mente, mi corazón al obrar de tu Espíritu. Y hoy declaro que voy a rodearme de personas sensibles al Espíritu. Y voy a ser alguien espiritual que bendiga a los demás, que genere una atmósfera en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, que me conecte a mí y conecte a los demás con lo profético de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.